Muy bien, estamos ya de regreso, estamos de nuevo para compartir la palabra de Dios en esta tarde y estamos siguiendo una línea de mensaje que comenzó el apóstol el día viernes en el altar familiar que tenemos todos los días viernes a las 12 de la noche, madrugada del sábado, y que continuó poniendo fundamento con esta palabra el día domingo, cuando nos reunimos a las 11 de la mañana, con este mensaje que se llama Llamado a la Milicia. Y en este caso, el subtema que vamos a compartir es la oración. Quiero retomar un poco acerca de lo que el apóstol Gastón estuvo hablando el día domingo, tocando este tema, leyendo en el capítulo 9, verso 1 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 9, verso 1 del Evangelio de San Lucas. Mientras usted busca en la palabra, le recuerdo que puede buscar más tarde a través de nuestro canal de YouTube. Se van a subir las prédicas, Iglesia Cristo Vida Nueva. Ahí se van subiendo cada prédica para que usted pueda oírla nuevamente, ¿no? Dice así, San Lucas capítulo 9, verso 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Hay una verdad innegable que es acerca de que nosotros estamos, queriéndolo o no, metidos en una guerra. Hay una guerra en el mundo espiritual en la cual nosotros quizás sin quererlo estamos metidos y es una realidad. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad que es pelear en esa guerra. Dios nos llamó como hijos, pero nos llamó como hijos soldados. Dios nos ha llamado como hijos, pero como hijos soldados. Dios nos ha llamado a la milicia como hijos de Dios, pero también como soldados. Hay una innegable, real, invisible, pero sí real, que es algo que sucede, que es el mundo espiritual. Es algo que existe, que es real, y aunque no lo podemos ver, hay un movimiento, un operar en el mundo espiritual, tanto desde el lado de Dios, obrando a favor de los hijos de Dios, moviendo el mundo espiritual, moviendo sus ángeles, como el mundo, como también del lado del enemigo que tenemos, de Satanás, que con todo su ejército está operativo para impedir que nosotros como hijos cumplamos el propósito de Dios en la tierra. Tiene un objetivo claro, el enemigo, y es destruir, ¿no? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, verso 10, de que Él tiene un objetivo, que Él no está jugando, que Él vino al mundo para robar, para matar y para destruir. Él no está jugando. El objetivo de Satanás es destruir la humanidad, es matarla, es robar todo lo que Dios nos ha asignado como herencia, es apartarte del propósito de Dios, es que vos tengas la muerte, que es estar separado de Dios, que es la separación de Dios, ¿no? La muerte eterna, la condenación eterna. Él es un enemigo oculto con el cual nosotros estamos batallando como hijos de Dios para que el objetivo que Él tiene es destruirnos como seres humanos, como creación de Dios, como hijos de Dios. ¿Cómo opera el enemigo? El enemigo opera de la siguiente manera. Mientras menos nosotros, mientras menos sepamos su operar, mientras menos
creamos de que Él existe, mientras menos creamos que Él puede hacernos daño y puede detenernos, más en libertad Él se va a mover. Podemos leer 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. En el verso 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los cielos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mientras más en oculto el diablo pueda operar, mejor. Mucha gente cree que, yo no creo en esas cosas, yo no creo en el diablo. Cree que por eso está libre de ser atacado por él, y todo lo contrario. Mientras más la gente crea eso, mientras más nosotros ignoremos las acechanzas del diablo, más oportunidad él tendrá de destruir nuestras vidas y de hacernos mal. Mientras menos nosotros conozcamos las trampas del enemigo, más él tendrá oportunidad de atacarnos. Por eso es que en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, del verso 31 al 32, Jesús nos enseña que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. El hecho de conocer la verdad es lo que a nosotros nos va a hacer libres de las acechanzas del diablo, nos va a hacer a ser sabios para no caer en las trampas que el enemigo pone, porque él tiene un fin, que es tomar autoridad sobre nosotros para esclavizarnos, para destruirnos, para tratarnos como él quiere, como a él le place, ¿no? Él tiene un objetivo, que es destruir, destruir la humanidad, destruirnos a nosotros como hijos. Esto comienza en Génesis, cuando engañó a la mujer para que comiera del fruto prohibido, para que comiera del fruto que no debía comer. Cuando sedujo a la mujer, la tentó, comió con su marido ese fruto. Ellos al pecar pierden la autoridad que tenían, y Satanás toma autoridad sobre los hombres para hacer a uso y placer como él quería, para destruirlos, para producir toda clase de perversión, para producir toda clase de pecado en el hombre, para arruinar la humanidad. Y él toma autoridad sobre el ser humano. Que el pecado es el que le da autoridad al diablo para poder esclavizarte, para enseñorearse de nosotros. Ahora, Jesucristo, dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, que Él vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer las obras del diablo. Eso es lo que la palabra nos enseña. Jesús vino para anular y para deshacer toda obra de Satanás en nuestras vidas. Si usted quiere saber quién es nuestro enemigo, contra quién estamos peleando, usted podrá encontrarlo, después usted lo lee en su casa, en Ezequiel capítulo 28, del verso 12 al 19, Isaías capítulo 14, del verso 12 al 15, también usted puede ahí encontrar una referencia, pero básicamente es un ser espiritual creado por Dios. Era un querubín que en el reino de los cielos gozaba de ciertos privilegios y autoridad y santidad, era muy respetado por eso, y era el jefe de alabanza en el cielo, de adoración a Dios, pero se llenó de orgullo su corazón. Es el primer ser en quien entró el orgullo, según la Biblia, según la palabra de Dios.
y él quiso tomar el lugar de Dios, pero le salió mal. Tanto fue desterrado, fue echado fuera de allí del reino celestial y se lleva con él la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia. Ese es nuestro enemigo. ¿Cómo funciona? Está organizado. Efesios capítulo 6, verso 12, dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y amén, ¿no? Lo que nos describe la palabra de Dios es que Satanás tiene como fin destruir la humanidad, destruirnos como hijos de Dios. Es el enemigo oculto de la obra de Dios. Y él opera en la ignorancia de la gente, cegando el entendimiento de las personas, porque ignoran la verdad del Evangelio de Cristo. Pero también está organizado. Dice que tiene organizado por regiones, ¿no? Gobernadores, principados, potestades, hasta llegar a las huestes de maldad, hasta el ejército de soldados de maldad que tiene para su operar contra nosotros, contra sus hijos, contra la humanidad. Ahora, si vemos en Colosenses, esto simplemente estoy dando un inicio, ¿no? Una introducción. En Colosenses capítulo 2, del verso 14 al 15, dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 2, del verso 14 al 15, dice de la siguiente manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo, el Señor, vino a deshacer las obras del diablo y a quitarle todo poder legal que había contra los hijos de Dios, contra la humanidad. El Satanás tomó autoridad el día en que el primer Adán pecó en el Edén, pero Jesucristo viene a quitársela y clavando en la cruz esa autoridad, esa acta de decretos que había en nuestra contra, lo exhibió públicamente de esa manera triunfante sobre ellos en la cruz. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que saber es que Satanás ha sido vencido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, el diablo hay un dicho que dice que es un enemigo vencido, pero no convencido. Ha sido vencido por Jesucristo, pero va a resistirse para que los hijos de Dios no alcancen el propósito de Dios en la tierra. Va a seguir intentando hacer maldades, no se va a dar por vencido ante todo lo que la obra de Dios está haciendo. Amén. Esto es un poco para ir entrando en tema, ya entrando en el mensaje de hoy, que es la oración. Ahora, 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, nos dice lo siguiente. Si usted busca en la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, vamos a leer lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dios nos ha dado armas espirituales para luchar esta batalla, para pelear esta guerra, porque si bien el Señor Jesucristo ya nos ha dado la victoria, nos corresponde como hijos pelear esta batalla, pelear la guerra, aunque sabemos que Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Y una de las armas que el Señor nos ha entregado, muy poderosa, de la cual en esta tarde quiero hablarle,
es la oración. Y hay una de las... para esto, primero vamos a entrar un poquito en fundamento acerca del movimiento angelical, un poquito nomás en el mundo espiritual, en el Salmo 103, versículo 19 y 20. Si usted allí lo tiene, el Salmo 103, versículo 19 y 20, dice de la siguiente manera: y Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Lo vuelvo a leer. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Acá nos dice claramente la palabra que los ángeles ejecutan la palabra, ejecutan su palabra, la orden que Dios da. Entonces, una de lo que podemos ver como fundamento es que como hijos de Dios, a través de la oración, nosotros podemos romper la barrera de la distancia, del tiempo, a través de la oración, para que Dios obre en las personas por las cuales nosotros vamos a estar intercediendo. Por ejemplo, si usted tuviera allí un virome y un cuaderno y dibuja un triángulo, y en la parte superior del triángulo, en el vértice superior, puede poner el nombre Dios. En uno de los vértices podría poner su nombre, y en otro de los vértices podría poner el nombre de la persona por la cual usted está orando. Esa sería una manera gráfica de describir la oración y la intercesión. De esa manera nosotros estaríamos llegando al mundo, en el mismo momento en que estamos orando y clamando al Señor, se está produciendo algo quizás del otro lado del continente, trascendiendo y rompiendo las barreras del espacio, de la distancia y del tiempo, moviéndonos en la dimensión de Dios, pudiendo transformar mediante las palabras de oración e intercesión, tocar la vida de una persona y trayendo bien y favor para ellos. Esta es una gráfica, una manera en la que podemos ver la oración y en la que podemos ver la intercesión. Dice: los ángeles que ejecutáis su palabra. Este es un principio bíblico. Cuando nosotros comenzamos a orar y a clamar al Señor, hay ángeles que se ponen a disposición de Dios para que Dios ejecute su orden y pueda traer bien, pueda traer libertad a la vida de sus hijos. Usted pudiera ver ejemplo el profeta Daniel en el capítulo 10 del libro de Daniel. Usted puede ver cómo es que el profeta comienza a ayunar, realiza un ayuno de 21 días y comienza a orar y a clamar al Señor, pero luego de 21 días se aparece el ángel del Señor trayendo una respuesta para él. Y lo que le dice el ángel es que en el momento en que él dispuso su corazón para orar y clamar, Dios ya envió la respuesta, pero que tardó 21 días para poder traspasar en el mundo espiritual, porque dice que el príncipe de Persia, esa potestad demoníaca, ese principado, le había hecho guerra al ángel para impedirle que el ángel llegara a Daniel con respuesta. Entonces, esto nos deja ver que nuestras oraciones mueven la mano de Dios, mueven todo un mundo espiritual a favor de los hijos, pero que necesitamos orar, clamar e interceder, porque
también hay una realidad, que hay una oposición en el mundo espiritual para que la respuesta de Dios llegue a tu vida, para que los ángeles que ejecutan la palabra de Dios comiencen a producir cosas poderosas en tu vida y traer una respuesta clara, una respuesta concreta. Usted también puede verlo, podemos verlo también en la vida de Jesús, ¿no? En el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, en el verso 39 al 43, vemos que Jesús, como él solía reunirse allí con sus discípulos, era habitual que él fuera al huerto de los olivos, o el huerto del olivar, también le llaman en otra ocasión, que él solía ir a ese lugar o a hablar y enseñar la palabra a sus discípulos o a orar. En este caso, la misma noche que él iba a ser entregado, después de haber compartido la cena de la Pascua, van a orar con sus discípulos a ese lugar. Y él comienza a orar y dice que en ese momento comienza a sudar y se mezclaba la sangre que brotaba de su frente con el sudor y caía en las piedras, en la tierra. Y en ese momento que él está orando, Dios envía un ángel, envía los ángeles para fortalecerle. Cada vez que nosotros nos ponemos a orar, hay un movimiento angelical que se desata a favor de los hijos de Dios, como también, como lo vemos en la vida de Jesús en esos momentos tan intensos, los ángeles aparecieron para fortalecerle a él. Y así podemos ir viendo casos en la palabra del Señor. Si tomamos, tengo dos ejemplos más para compartirles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, podemos ver el poder con el que los ángeles obraban. Allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, vemos una situación, que es el que el apóstol Pedro es encarcelado, ¿no? Justamente algunos de los apóstoles son asesinados, pero en ese momento, si vemos en el verso, si no me equivoco, no, estoy en San Juan, por eso, perdón, discúlpenme, no estaba en Hechos, estaba en San Juan, ahora sí, la Biblia me engaña. Vemos en el verso, ahora estamos. Hace mucho que no agarro esta Biblia. En el verso 4 dice, y haciéndole, habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, eran 12 soldados. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Punto y coma dice. Pero, ¿no? Ese pero es para llamar nuestra atención. La iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y acá nos aclara la palabra que la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Cuál es el resultado de oraciones que la iglesia hacía sin cesar por el apóstol Pedro, por los apóstoles? Dice el verso 6, cuando le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, es decir, el apóstol Pedro estaba durmiendo en la cárcel entre 2 soldados, más los otros 10 que estaban en lugares un poco más afuera. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. No sé si se abrieron los grillos, no sé si las cadenas simplemente salió como si nada y su mano quedó libre y siguió cerrada. No da detalles, pero le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Es decir, apóstol Pedro, arréglese, póngase los zapatos, acomódese la ropa, póngase el abrigo, la campera. Dice, y saliendo le seguía
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Luego él, dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan. Se reúne con los hermanos. Ahí usted puede leer la historia. Pero es algo increíble lo que sucede, porque el apóstol está durmiendo entre dos militares. Y cuando aparece el ángel, no se enteran de que apareció el ángel. Y no sé si no escuchan las cadenas caer, no sé si se duermen, pero pasan delante de 10 soldados. No los pueden ver o se durmieron. La puerta se le abre. No vieron a Pedro, no vieron al ángel. Algo pasó extraordinario. Pero el apóstol Pedro ni él mismo lo creía, porque pensaba que estaba viendo una visión. Lo que sucede es extraordinario. Cuando la iglesia comienza a orar, el mundo espiritual que se había levantado usando a los principales sacerdotes, todo lo que tenía a disposición del infierno para frenar a los apóstoles, para que la palabra no se predicara, para destruir sus vidas, para matarles, para hacerlos meter presos, la iglesia oraba sin cesar. Y pasó algo extraordinario. Un ángel del Señor fue y lo liberó con poder, de una manera milagrosa, casi inexplicable humanamente. Y podemos ver que con gozo se reúne con la iglesia para poder después seguir predicando la palabra de Dios en otros lugares. Esto es extraordinario. Hermanos míos, durante el mensaje del apóstol Gastón del día viernes y del día domingo, yo entendí desde mi humilde posición que tenemos un llamado de Dios, entre otras cosas, a clamar y a orar como iglesia. Tenemos que levantarnos como la iglesia hizo en el tiempo cuando la iglesia nació, por los apóstoles, que sucedían cosas extraordinarias, había un movimiento, el enemigo se levantaba, sí, pero no podía resistir la oración de la iglesia. Dios enviaba ángeles, había milagros, había poder, los prodigios, el movimiento angelical. Ellos estaban en un lado, no podían ayudarlo físicamente, no tenían poder humano para sacarlo al apóstol de ese lugar, pero sí nuestro Dios todopoderoso, a quien clamamos y oramos, tiene el poder para deshacer cualquier obra del enemigo. Por último, quiero compartirles el último ejemplo. Podemos verlo el apóstol Pablo en el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, cuando es llevado a Italia, cuando es llevado preso por predicar la palabra del Señor. Él es apresado, lo llevan a Italia, preso, y parte del viaje lo realizan en un barco, en un navío. Y él sucede que les era difícil navegar por los vientos contrarios. Todo el mundo espiritual se había levantado, trayendo dominio sobre, como nos enseñaba el apóstol, ¿no? Que el mundo espiritual tiene dominio sobre los elementos, sobre la naturaleza. E incluso el mismo Señor Jesús paró la tempestad, como nos enseñaba el apóstol. ¿Qué es lo que paró? ¿La tempestad? ¿O todo el mundo espiritual se había levantado con él para matarlo a él y a los apóstoles? Paró el mundo espiritual, se paró en autoridad y detuvo todas esas fuerzas demoníacas que estaban produciendo la tormenta. En esta ocasión vemos que el apóstol atraviesa una situación similar.
Y ya transcurrido cierta parte del viaje, vemos que en el verso del 9 al 10 dice: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo le amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestra persona. El apóstol Pablo proféticamente había sido avisado, él había tenido una revelación de que en ese viaje, si ellos continuaban, iba a suceder de que la tormenta les iba a hacer perder la nave y que iban a perderse vidas si continuaban de esa manera. Luego sucede exactamente, si usted lee la historia, todo lo que el apóstol Pablo había anunciado. Sin embargo, él se puso a clamar al Señor, se puso a orar, y vemos el resultado de la oración en el verso 20 y 21. Llegado un momento, dice: y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y en esta tarde, no conozco la situación en la que estés. Sí puedo hablar de la situación en la que estamos muchos. Esta cuarentena obligatoria por nuestra ley, por nuestro gobierno, que nos ha impedido poder congregarnos, que nos ha impedido estar con nuestros seres queridos, nuestros seres amados. Que muchas personas que tienen sus padres, madres, familiares en otros lugares y que quizás son grandes, son viejitos, se enferman, tienen que viajar de urgencia porque tienen alguna situación a Buenos Aires o a cualquier lugar, localidad, no pueden hacerlo, están varados en la ruta, sin baños, sin un lugar donde dormir, durmiendo en las colas en las rutas porque no pueden acceder a los permisos, porque a veces son claras las autoridades, porque a veces las páginas del mismo gobierno están colapsadas para obtener estos permisos. Y todo esto que estamos viviendo, este malestar en general que a veces estamos sufriendo como sociedad, a la cual nos estamos exponiendo en esta cuarentena, está haciendo mucha angustia en muchas personas, se está produciendo dolor, gente que está pasando por estos momentos en lugares limítrofes como Merlo, están sufriendo también ahí que no se ponen de acuerdo entre los gobiernos y hay gente que quedó varada en el medio sin poder abastecerse, sin poder tener acceso a un sistema de salud por muchas cuestiones que están sucediendo hoy para clamar y orar. No sé cuál será la suya. Lo que yo sí sé es que aunque el mundo espiritual se levante trayendo muerte, trayendo destrucción, trayendo dolor, trayendo angustia, esa situación puede cambiar si nos ponemos a orar como iglesia, si nos ponemos a clamar, a velar y orar sin cesar, a orar a la madrugada, a orar todo el tiempo, a clamar como hijos, soltando palabras belicosas en el mundo espiritual,
porque hay algo que va a pasar. El Dios de quien somos y a quien servimos va a producir un movimiento. Sus ángeles mandará cerca de ti, dice la palabra, para que te sostengan cuando tu pie tropezare con piedra. Que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y les protegen. Y esa palabra que en el mundo espiritual se está soltando, se está moviendo. Si usted está clamando, está orando, es tiempo de clamar, de orar, de adorar, de volverse con todas nuestras fuerzas a Dios, para romper, para que con nuestras fuerzas humanas no podemos, pero Dios enviará a sus ángeles. Dios con su poder, con su espíritu, va a obrar para mover cualquier situación, por más imposible, por más desesperante que pueda parecer. Nuestro Dios lo va a hacer cuando hay una iglesia que clama, que ora, que adora, que clama con intensidad al Señor, sabiendo que el enemigo ha sido derrotado en el nombre de Jesús. En este tiempo le invito a que usted pueda apartar su ofrenda para Dios, sus diezmos, su primicia, que usted pueda consagrar su ofrenda para el Señor como familia. Sé que quizás esté pasando momentos difíciles, momentos duros, quizás la economía no esté bien, pero yo creo en un Dios todopoderoso, proveedor que no deja desamparado a sus hijos. La palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra del Señor dice: echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas, porque no sabes cuándo va a volver a vos. La palabra del Señor dice que hay que honrar a Dios con todo nuestro ser, con todos nuestros bienes, con todo lo que tenemos. Porque eso va a hacer que nuestra tierra, nuestro trabajo produzca, fructifique, se multiplique, que haya prosperidad, multiplicación milagrosa en nuestros hogares y en nuestra casa. Allí donde está, la tierra se vuelve bendita cuando hay una mano generosa de un hijo de Dios que sabe honrar al Señor. Así que donde está, aparte su ofrenda, conságrela a Dios, ore con toda su familia, reprende, eche fuera la pobreza, la miseria de su casa, declare que Dios es proveedor, que no lo va a desamparar, que no hay situación difícil que Dios no pueda cambiar cuando hay una iglesia que ora, que adora, que clama, que hay una oposición, la hay, pero también cuando los hijos claman, el mundo angelical del Señor se mueve a favor de los que le aman. Allí donde está, comienza a orar en esta tarde. Yo aquí he apartado mi ofrenda, así que apártela y ore en el nombre de Jesús.